Estoy en la curva más icónica de este Madrid, la Monumental, la curva 12, que sin duda va a ser un desafío para pilotos, para ingenieros, para mecánicos, y hoy la vamos a analizar con detalle, cosas que no sabías, seguro. Mira. Y es que desde las primeras simulaciones quedó claro que la Monumental sería la gran referencia de este Madrid, pero la realidad supera la ficción. Y en cuanto te plantas en este curvone tan espectacular, te das cuenta de su grandeza, de su magnitud. 180 grados, 547 metros de curva, que además tienen un peralte de 13 grados de inclinación, un 24% de peralte en esta Monumental. Ah, que no te crees el teléfono. Mira que te he preparado con esta caja llena de líquido para ver la inclinación. Y para dejarlo plano tenemos que subir toda esta altura hasta encontrar este cero con este nivel natural de toda la vida. La Monumental. Y si algo va a hacer que los pilotos sufran y disfruten de esta curva, va a ser su longitud. 547 metros sostenidos, casi 180 grados de Monumental. Con este aparato, sígueme y la medimos. Y de las diferentes trazadas que tiene esta curva, seleccioné la más lógica para mí, que es la más corta, la del punto más bajo del peralte, hasta llegar al final, en donde poco a poco se va llegando al nivel más plano, alcanzando estos 547 kilómetros. Vaya, me pasé un poquito, pero con este sol y ya caminando, llegué casi extenuado. Pero sin duda, uno de los elementos que más va a sufrir las Gs y las cargas verticales de esta Monumental van a ser los neumáticos, los zapatos del coche, que son los que no solamente tienen que lidiar con el asfalto, sino con todas las fuerzas que empujan el monoplaza en este peralte. Este es el medio. C2, C3, C4, yo creo que por la ir a la lección de Pirelli en este circuito. Y es que los neumáticos van a aguantar cargas verticales que podrían llegar a los 4 Gs durante los 6 segundos que los pilotos van a trazar esta curva entre 260 y 280 kilómetros por hora. En algunas condiciones no va a ser un fondo fácil. Y el asfalto, a simple vista, da la sensación de que la macro rugosidad va a ser alta y la micro en la media. Aún le falta un lavado de agua de alta presión, pero la degradación está asegurada. Y en caso de que los pilotos pierdan el control del coche y vayan hacia el exterior, no van a ir directamente al hormigón. No. Esta curva está equipada con estas medidas de seguridad. La Safer, ¿te acuerdas? Sí, aquellas que hay en los circuitos óvalos americanos o, por ejemplo, en el circuito de Bakú o en Canadá, en las curvas de alta velocidad, con esta primera protección metálica que se hunde hacia atrás, pasando toda la energía a estas estructuras por expand, que absorben la energía del impacto, dejando el coche en pista y evitando un golpe más duro. Unas Safer que están unidas entre sí para disipar de mejor manera la energía de un impacto y evitar que llegue al piloto, y que están dispuestas a lo largo del exterior de la curva. Y en el interior, pues las estructuras de hormigón y las vallas que exige la homologación de grado 1 de la Federación Internacional. Y si llueve, pues este sistema de alcantarillado que va a absorber el agua que va a pasar a través de estos orificios debajo de los bloques de hormigón. Y es que si vais a la pista en la Monumental, pero en cualquier parte del circuito, no vais a ver ni una sola tapa de alcantarilla. ¿Y los espectadores cómo van a disfrutar de esta curva tan espectacular? Pues de las zonas que se están empezando a construir y que ya van tomando forma. El mirador, la azotea van a ser sitios privilegiados donde disfrutar de la Monumental durante el fin de semana. Y no quería terminar este vídeo sin que vieras la salida de esta Monumental, que va a dejar una imagen increíble, celestial para los pilotos, porque en el momento de la salida lo que van a ver es el cielo, curva ciega, mirando hacia arriba, como dice el póster de este Gran Premio, de Madrid al cielo.